Muy buenos días, ya es domingo y ya estamos en el cuarto domingo del tiempo Adviento. Lo que quiere decir es que ya en muy pocos días vamos a estar celebrando la Navidad. En este domingo de Adviento, el tema es muy importante. Así que te invito a que ya estés despertando y que estés poniendo atención a tus oídos para que la palabra que escuches en el Evangelio puedas literalmente escuchar aquello que no está escrito. ¿Cómo es posible eso? Bueno, hoy en el Evangelio se nos habla de una actitud que San José tomó. Y curiosamente San José no nos dice nada. No hay ninguna palabra que nosotros sepamos que San José haya pronunciado. Y sin embargo, ese silencio es quizás el silencio más elocuente que podamos tener en la Sagrada Escritura. Ese silencio que habla por sí mismo y que nos enseña mucho. Hace poco este mismo evangelio salió en la liturgia y lo reflexionábamos. Y cuando leí este evangelio para sacar la homilía del día de hoy, yo dije, ay, otra vez este evangelio, a ver qué más puedo decir. Y estaba tratando de ponerme en oración y me distraía por una u otra cosa. Y curiosamente el día de hoy recibí una mala noticia. Y claro, yo con esa sangre que me corre, inmediatamente yo ya estaba preparando mi discurso para poder debatirle a aquella persona que me dio esa mala noticia y poder pelear por los derechos y esto y aquello. Ya sabrán los que me conocen que para eso yo me apunto solo. Pero leyendo este evangelio, Dios me decía, aplácate, eso a ti no te toca. Y volvía yo a leer y volví a leer el evangelio y me di cuenta que lo más difícil, al menos para mí, no es dar temas, no es hablar, no es pelear, no es defender los derechos, sino guardar silencio cuando Dios me pide que me calle. Eso es más difícil. San Pablo dice que el músculo más difícil de dominar en el cuerpo es la lengua. Y yo soy testigo de eso. ¿Cómo me cuesta quedarme callado cuando tengo que quedarme callado? San José hoy nos da ese ejemplo. Y precisamente en el silencio, en que no dice nada, pero la sabiduría y la profundidad con la que él vive, con la que él actúa, eso nos dice mucho. A mí me volvió a hablar en ese silencio y es precisamente eso lo que tenemos que recordar. Y no solamente recordar o explicar, sino poder vivirlo. Porque también en mucho podemos decir que gracias al sí que dio María es que Jesús se pudo encarnar. También tenemos que decirlo, que gracias al silencio que San José guardó, es que Jesús pudo nacer entre nosotros. ¿A qué me refiero? Y quiero subrayar esto porque hace pocos videos hubo alguien que a lo mejor no lo expliqué muy claramente y hizo algún comentario por ahí que me hizo estar alerta. La situación del día de hoy del matrimonio es totalmente diferente a la situación del matrimonio de Jerusalén hace 2000 años. Para empezar, hace 2000 años, en tiempo de María y de José, no existía el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio fue instituido por Jesús, así que no existía eso. Lo que decimos de las costumbres del matrimonio de aquel entonces no se aplican al día de hoy. En aquel entonces había dos fechas en donde se celebraba el matrimonio en diferentes etapas. Una era el desposorio, que para nosotros vendría siendo el compromiso o la cena de compromiso donde se le entrega el anillo a la novia y se habla con los papás y se fija una fecha. Más o menos esa sería la idea. En aquel entonces es donde se pacta la unión, donde se habla del día, donde el novio ya esposo adquiere derechos sobre la mujer y se realiza el desposorio. Pero la segunda fecha es donde ella se va a vivir a la casa de él, donde también hay otra celebración. Para nosotros sería ya el sacramento del matrimonio la segunda fecha. No hay ningún derecho el día de hoy del varón sobre la novia el día de hoy, no lo hay.
Son solamente un proceso de noviazgo que tiene que ir madurando hasta el matrimonio. Cosa muy diferente en aquel entonces. En aquel entonces la mujer no tenía derechos. En aquel entonces. Por eso cuando el ángel se le aparece a María que ya está desposada con José, ¿verdad? Y que María subraya que no habían tenido relaciones, se entiende muy bien que María ya estaba comprometida y que María era virgen. Lo mismo sucede con la actitud que San José tiene. Cuando San José se da cuenta que María, su esposa, está embarazada y que obviamente él no es el papá, pudiéramos decir que entra en crisis, entra en un conflicto. ¿Por qué? Porque ese hijo no es de él. Y él no puede asumir ese hijo como suyo porque sería tanto como asumir un pecado. Pero por otro lado, nosotros vemos que José sí confía en María, porque la solución a la que José llega es en el divorcio secreto, de tal manera que San José ya no va a llevar María a su casa y la va a repudiar, y ante la sociedad él va a quedar como mal, como un hombre que le falló, que no es responsable, porque embarazó a su prometida y nunca se la llevó a su casa. Pero es bien interesante esto, porque en la mentalidad de San José, él cree en María, cree en lo que ella dice, pero también sabe que ese niño no es de él y no lo va a tomar como suyo. Él pudiera haber hecho varias cosas buenas. Uno, quizás tomar ese niño, pero sería tanto como pecar, así que no. Pero pues al final de cuentas él cree en María, así que se queda con eso. Eso pudiera haber sido algo bueno, hacerse el ojo del ojo cuadrado, pero no. Otra cosa buena que podía haber sido es decirle a María, ¿sabes qué? Creo en ti, pero que eso lo digan los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos, así que te voy a denunciar para que esa historia se las cuentes también a ellos. Y el tercero es que directamente él la hubiera divorciado de manera pública y que se le ajusticiara como a una pecadora. En estas tres situaciones, la primera la descarta porque él no va a ser partícipe de un embarazo donde él no tiene parte. En presentarla a los sumos sacerdotes es tanto como denunciarla. Y la consecuencia es que la iban a apedrear, que María iba a morir. Y la otra solución que San José llega es guardar silencio. Qué difícil guardar silencio. El día de hoy, por querer denunciar el pecado, señalamos al hermano y que se le corrija al hermano. Si San José hubiera estado en esa actitud el día de hoy, de estar señalando los problemas de los demás y que se les juzgue y corrigiendo a los demás y tomar esa posición de juez, María nunca hubiera tenido a Jesús, ¿no? Lo hubieran apedreado, como está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, capítulo 22. La hubieran matado, la hubieran lapidado. Pero San José decide quedarse callado. Y aquí en esta actitud vemos por lo menos 7 enseñanzas que debemos nosotros de aprender. Número 1, de entre muchas cosas buenas, escoge siempre la mejor. No te quedes con algo bueno. El cristiano no es el que hace cosas buenas, sino el que hace de las cosas buenas la mejor. Número 2, siempre escoge el nunca pecar. Siempre escoge no pecar. Porque si en tus decisiones está ser partícipe con el pecado, te vas a ensuciar y no vas a sacar nada bueno del pecado. Número 3, si no sabes bien, calla. Si tienes dudas, cállate. Si no te consta aquello, guarda silencio. Qué difícil es, pero es lo mejor. Guarda silencio. Porque a veces somos muy dados de esparcir chismes o calumnias. Pues me dijeron, a alguien que me habló que no me quiso decir su nombre, pues aquella persona, tú calla. A igual que San José
es mejor guardar silencio. Si no nos consta y no somos testigos, o si no se nos está preguntando, guarda silencio. Qué difícil, ¿verdad? Pero hay sabiduría aquí. Número 4. De entre dos cosas buenas, escoge la que mayor amor tenga. Había dos cosas buenas, dos opciones. Una, señalar a María. Así estaba escrito en la ley. La otra, guardar silencio. José guarda silencio. ¿Cuál es la que tiene más amor? Guardar silencio. Porque es preferible que el pecador salga con vida que a que maten a una santa. ¿Entiendes esto? Es mejor guardar silencio y que por mi silencio el pecador se salga con la suya, después se le corregirá. Pero si yo hablo y hablo mal y matan al que es bueno, matan esa obra de Dios, entonces sí, ahí ya no va a haber punto para atrás. De entre varias cosas buenas, escoge la que mayor amor tenga. Número 5. Nunca cierres una puerta. San José dejó la posibilidad abierta. Si él hubiera tomado una decisión de señalar a María, sería tanto como cerrar esa puerta y no volver atrás. Nunca cierres una puerta, nunca hagas algo para dañar el corazón, los sentimientos de alguien. No cierres las puertas porque nunca sabes. A veces decimos, cuando una puerta se te cierra, muchas otras se te abren. Sí, pero si tú eres el que cierras esa puerta, no tengas seguridad de que otras puertas se te van a abrir, porque esa puerta fuiste tú quien la cerró. San José, con esa actitud de guardar silencio, dejó la puerta abierta, dio tiempo, se retiró en silencio, pero dejó la puerta abierta para después poder regresar. Tú no sabes el futuro, es mejor no cerrar las puertas. Pudiéramos decir que número 6, si eres tú el que juzga, estás tomando el lugar de Dios. No juzgues. Es preferible que sea Dios quien juzgue. Aunque el juicio de Dios venga muy lento, muy despacio, no lo sabemos. Dios tiene muchísima mayor sabiduría que nosotros. Pero si yo juzgo, entonces yo soy quien aplica la justicia. Y entonces ya no doy lugar a Dios. Cualquier cosa que hagamos es mejor no juzgar y dejar que sea Dios quien lo haga a través de la autoridad competente, pero dejarle a ellos. Si a mí no se me está pidiendo opinión, es mejor guardar silencio y no juzgar. Ahora, otro punto que es importante es da tiempo, da oportunidad, da atención a los pequeños signos de paz que Dios está dando. Porque si solamente ves aquello que te causa dolor o confrontación como José, imagínate José, que él solamente estuviera viendo la panza de María crecer y él en su mente y en su corazón dijera, ese niño no es mío, ese niño no es mío, ese niño no es mío. Pues San José se hubiera llenado de mucho coraje. Pero él estaba atento a los signos de paz, signos que incluso en un sueño encontró la paz. A veces nosotros nos fijamos más en aquellas cosas que nos hacen entrar en crisis que en los signos que Dios nos da con mucha abundancia para poder crecer en paz. Deja a Dios que Él sea quien diga la última palabra. Dale tiempo a Dios. No te adelantes, porque estos puntos que nosotros hemos hablado aquí, los puedes aplicar en tu diario vivir en todas las circunstancias de tu vida. San José, fíjate bien, cuando San José tomó la decisión de guardar silencio, él todavía no sabía en plenitud qué era lo que estaba destinado para este niño. Fue hasta después.
En tus cosas normales, tu vida ordinaria, en tus cuestiones civiles, apréndete estos puntos, vuelve a repasarlos, escríbelos en un papel, en un espejo, porque estos puntos son de sabiduría y discernimiento para poder vivir en paz y sobre todo dejar a Dios que sea quien hable. Que muchas veces nosotros hablamos mucho y no lo dejamos a Él hablar. Y al final, créeme, es mucho mejor que sea Él el que hable. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la misericordia, el Dios que sale a nuestro encuentro, el Dios que pronuncia su palabra a nosotros y que llega en el momento más oportuno, no antes, no después, sino en el momento en que necesitamos escucharla, que sea Él quien también el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya se acercan las fiestas navideñas. Ya estamos muy cerca de ese momento que celebramos, no un día, sino el acontecimiento, no una fecha, sino ese evento en nuestro corazón donde Jesús nace. Hoy tenemos un pretexto para reunirnos todos como familia y poder celebrar. Sí, como familia. Con tu suegra, con tu cuñada, con tu nuera, como familia. Y quizás estos puntos de reflexión te van a ayudar mucho para poder disfrutar esa cena y esa convivencia familiar. Porque muchas veces el día de hoy tenemos problemas de hablar muy rápido y pensar muy lento. Escucha esto. Con mucha razón Dios nos dio 2 oídos y una boca para aprender a escuchar lo doble de lo que hablamos. Y hay una frase que dice que el que calla otorga. No es cierto. El que calla es porque escucha. Y ahí hay más sabiduría que el que habla sin escuchar. En este tiempo de Navidad, aprende a escuchar a tu familia. Porque el gran problema del día de hoy es de que escuchamos para responder y no para entender. Escuchemos a los demás y así crecerá la paz en nuestras vidas. Que tengas un excelente día.